Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, Massachusetts, para enseñar, predicar, discipular, y ahí está la Iglesia de Cristo para hacer luz en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos en una materia que hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y tomando diferentes temas. Hoy vamos a hablar acerca de ¿qué es el pecado? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Y cuál es la salvación? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? ¿Cuál es su obra? Nos enfocamos en la Biblia porque ahí tenemos la palabra de Dios, ahí tenemos el fundamento de lo que creemos, de lo que decidimos, lo que pensamos. Ahí estamos en obediencia a Dios por lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Trazarla bien, como dice 2 Timoteo 2:5, no tener de qué avergonzarse, escudriñar la palabra, conocerla y ponerla en práctica. Así que oramos también al Señor para que el Espíritu Santo nos dirija para que tengamos iluminación y poder entonces interpretar bien esa palabra y llevarla a la parte práctica. Si tienes alguna pregunta, puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí te estamos respondiendo. Muy bien, vamos a estudiar entonces hoy acerca de la realidad en el mundo en que vivimos. Usted escucha siempre, todos los días, en todo momento, que la gente vive en opresión, desesperación, esclavitud espiritual, sentimiento de culpa. Y a veces esto se traslada también a la iglesia. Hay creyentes en Cristo que algunas de estas cosas también parece que la están viviendo, ¿no? Entonces el punto es, ¿por qué estamos así? ¿Por qué si Dios creó un mundo perfecto, hermoso, existe esta tristeza, este dolor, esta situación? Y bueno, la Biblia dice que en un comienzo no era así. El mundo era perfecto, pero algo pasó. Fíjese cómo lo dice Romanos capítulo 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un hombre, así que el primero, Adán y Eva, su esposa, cayeron en el pecado. Esa caída entonces produjo que todos los demás hemos nacido en pecado desde ellos hasta hoy. Esa es la realidad. Así que hay pecado en el mundo, entró el pecado. El pecado no es una cosa, no es algo que se pueda tocar, no es tangible. Tiene que ver con algo que Dios ha dicho con respecto a este tema, ¿no? El pecado es algo que Dios ha definido y que nosotros debemos conocerlo de acuerdo a la Escritura. Si nosotros vamos a lo que dice nuestro contexto, ¿qué dice el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española? Y encontramos que pecado, dicen ellos, que es transgresión consciente de un precepto religioso. Pero si tú vas a la Biblia, no es solo transgresión consciente. Si tú aún no sabes una ley de Dios y vas en contra de ello, también es pecado. Así que por ignorancia también hay pecado. También dice el diccionario, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. El tema es que, ¿quién define lo que es recto y justo? Porque si a nuestro contexto lo recto y justo es ciertas actitudes o conductas que les agrada, pero están en contra de lo que Dios dice, también eso es pecado. Así que falta otra definición allí. También dice exceso o defecto en cualquier aspecto. A ver, entiendo que uno si se excede en algunas cosas puede caer en pecado, pero en otras no. Yo puedo excederme en amar, no sé si eso está bien definido, ¿no? Pero exceso en misericordia, y eso no es pecado. Entonces, no, tampoco esa definición está ahí. De hecho, también el diccionario dice que el pecado es un juego de naipes, cosa que yo no sabía, pero ahí aparece también esto. Y dice que el diablo es el pecado. Y no es cierto. El pecado es una decisión rebelde y apartada de lo que Dios ha establecido. El diablo es pecador, pero el hombre es pecador así también como el diablo lo seduce. Es decir, está separado ese concepto de quién es el que lo hace, ¿no? Obviamente, de aquel que comete el pecado, después se lo denomina pecador. Si vas a Wikipedia vas a encontrar que dice que el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. A ver, vuelvo a decir otra vez, acá dice transgresión voluntaria y consciente. Es voluntaria porque uno toma la decisión, ¿no? Cada uno toma su propia decisión. Pero consciente puede que
el que comete el pecado es consciente de que eso es pecado, pero puede que no sepa, por ignorancia, como habíamos dicho anteriormente, que algunas otras cosas también son pecado. Y si somos realistas, hoy por hoy la palabra pecado no se usa más en nuestro contexto. Analízalo bien y fíjate quién en tu trabajo, algún compañero de trabajo, de estudio, realmente ha dicho la palabra pecado. ¿Cuánto tiempo hace que no se usa esa palabra? De hecho, hasta en las iglesias últimamente parece que también esta palabra no está en las predicaciones y tenemos que volver a la fuente, a la palabra de Dios, ¿no? Por eso el pecado es es una rebelión más bien contraria a lo que Dios ha establecido. ¿Cómo es que existe el pecado? Y la verdad es que solo Dios, Él puede definir el pecado. Lo que no le agrada a Él, lo que no le agrada y Él ha establecido en su ley acerca de aquello que es bueno y lo que no es, así que todo lo que va en contra de lo que Él definió entonces es pecado. En el Nuevo Testamento se usan varias palabras para la palabra pecado. Una de ellas es amartía. Amartía significa errar el blanco. Es decir, tú tienes arco y flecha, ¿no? Y estás apuntando un target y no le das al medio, no le das al centro, le das a los costados. Puede que tengas buen puntaje porque le diste a los costados, pero no le diste en el medio. Así que eso es pecado. Es errar al blanco. Tienes que darle justo en el centro de lo que Dios ha dicho. Así que de lo que Dios ha dicho, sí, Dios ha dicho no mentirás y yo digo toda la verdad, 99% y 1% no lo digo, eso me constituye pecador porque no hice exactamente lo que Dios había establecido. También hay otra palabra, es la palabra anomia, que significa vivir sin ley. Lo dice Romanos 2:12. Hay personas que viven como si la ley de Dios no existieran y andan en esos caminos y justamente eso es andar en el camino del pecado. Hay otra palabra que se menciona en Romanos 1:29, que es la palabra adiquía. Toda injusticia es pecado. Así que no hacer lo justo, ir en contra de los principios de la justicia, es justamente andar en vida de pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa que también se puede definir como que Dios nos ha dicho cuáles son las cosas buenas para nosotros. Si no la buscamos, entonces empieza a contársenos como pecado, porque al no hacer eso vamos a terminar haciendo todo lo contrario, ¿no? Por eso hay que hacer lo bueno. Es infracción a la ley, también dice, toda injusticia es pecado. Así que bueno, a veces creemos que es solo una cuestión de conducta el pecado, ¿no? Pero según la Biblia, el pecado no nace en una acción, nace en los pensamientos, nace en el corazón del hombre. Así que puede que nosotros seamos pecadores o estemos pecando en nuestra mente y a lo mejor nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Por eso, frente a la palabra de Dios, nos encontramos que es ese espejo que nos dice, tus pensamientos tienen que ser ajustados a la palabra de Dios, porque ahí también puede haber pecado. Así que es una cuestión de carácter, una cuestión interna también. ¿Qué características? Según la palabra del Señor, dice que la falta de fe es pecado, la incredulidad, la desobediencia, el orgullo, los malos deseos, el egocentrismo, la rebeldía a Dios, la infidelidad, el engaño, perversión, abominaciones, y la lista sigue siendo muy larga de todo aquello que va en contra de lo que Dios ha dicho. Ahora, Dios dice no lo hagamos, ¿no? Pero frente a esa realidad, nosotros dentro nuestro aparece una lucha que sabemos que eso es bueno, ¿no? Porque lo dice Dios, pero dentro de nosotros hay una tendencia, hay una fuerza que nos lleva a hacer todo lo contrario, ¿no? El apóstol Pablo lo especifica bien en Romanos capítulo 7, hablando de ese pecado que mora en mí, el deseo de hacer lo malo, porque como habíamos leído desde Adán y Eva hasta ahora, todos tenemos ese sentimiento, esa lucha, ¿no? Constante. Así que necesitamos que algo pase dentro de nosotros para que esas cosas cambien, porque siempre somos inclinados a hacer las cosas malas. En esa lucha alguien tiene que ganar, o es la carne con sus malos deseos para hacer lo malo, o la ayuda que podemos tener del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer lo bueno. Así que tenemos que darnos cuenta que también los pecados traen consecuencias y las consecuencias
son desastrosas. Lo dice la Biblia y creo que tú y yo cuando cometemos pecado nos damos cuenta de lo que eso significa. Así que todos nacemos bajo pecado. No debería haber sido así, pero desde Adán y Eva vemos que eso fue lo que pasó. Ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero el día que decidieron apartarse de Dios, tomar el fruto prohibido y seguir sus propios caminos, justamente cayeron en pecado, y a partir de ahí también la imagen y semejanza de Dios en el hombre se degradó. No desapareció, pero sí ha sido tergiversada. La Biblia dice que desde ahí en adelante la raza humana tiene una tendencia a hacer lo malo. Si no estaría la ley de Dios, todos haríamos lo malo, lo que va por nuestros bajos deseos. Génesis 6:15 dice Dios que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué cosa, qué tremendo que es el corazón del hombre alejado de Dios. Todo lo que hace es para su perdición, para hacer las cosas malas. Así que hoy por hoy nosotros también somos responsables de nuestras decisiones, pero hemos nacido con esa tendencia a hacer las cosas malas. Así que esa imagen de Dios ha sido afectada por el pecado, ¿no? Y bueno, toda la humanidad estamos ligados bajo esa caída de Adán, ¿no? Y esa corrupción ahora también está dentro de nosotros, no hay nada bueno dentro de nosotros. ¿Cómo podemos hacer para recuperar todo esto? ¿Cómo podemos hacer para no pecar más? Si nos miramos dentro de nosotros, no creas que hay algo bueno. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer u ofrecer para que esos pecados sean perdonados y nosotros tener una naturaleza diferente. De nuestra parte no está el hacerlo. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios, no hay relación con Dios. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios a menos que recibamos a Cristo. Así que todos somos responsables de los pecados que cometemos y vamos a tener que responder a Dios frente a todo esto. Ahora, Dios ha dado una promesa. A pesar de lo que ha pasado con el ser humano, Dios ha dado una promesa y desde el mismo Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en el pecado original, desde ahí en adelante el Señor da una promesa. En Génesis 3:15 habla de esa restauración y habla de que va a venir la simiente de la mujer, alguien que le va a cortar la cabeza, la va a pisar y va a matar a la serpiente, ¿no? Y ahí justamente se cumple después en Gálatas capítulo 4 cuando dice que Jesús de simiente de mujer vino, ¿no? e hizo esa obra en la cruz del Calvario por nosotros. Así que ya ahí mismo, frente al mismo pecado, Dios ya estaba prometiendo un plan de salvación. Ese es el amor del Señor, esa es la misericordia de Dios, ¿no? Por eso el Señor ha venido al mundo, porque lo envía el Padre, ¿no? Jesús viene por amor del Padre mismo hacia la humanidad. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando entonces el Señor completa su obra en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando al tercer día, todo lo que decía la Escritura se cumplió en Cristo y todo el pecado fue crucificado en Él. La única manera entonces de alcanzar la salvación es que me identifique con eso, ¿no? Que yo lo reciba para mí, que crea que Jesús muere en la cruz por mí. Yo no podía hacerlo, Él lo hizo por mí, es mi sustituto. Y de esa manera entonces alcanzo lo que es la salvación. ¿Qué significa salvación? La palabra salvación en el original griego significa por lo menos 7 cosas diferentes, 7 aspectos tiene la salvación para nosotros. En primer lugar, Hechos 2:40 nos habla de la salvación como corrupción de la vida. Somos salvos de ser corrompidos en este mundo. En segundo lugar, nos habla salvación del peligro, dándonos seguridad independientemente de las circunstancias externas. Mateo 8:25. Esa salvación es para ese cuidado del peligro en el mundo en que estamos viviendo. Tercero, también tiene que ver con la enfermedad. Es la salvación de la enfermedad física y espiritual. Mateo 9:1 dice eso, por ejemplo. Así que cuando dice que nos dio salvación, está implicado también allí en la salud del cuerpo y del alma. En cuarto lugar, también es la salvación de la perdición. Somos salvos
del infierno. Somos salvos de esa perdición eterna por la gracia del Señor, Mateo 18:11. También es la salvación del pecado. Mateo 1:21, nos salva del pecado, nos libra para que podamos vivir a través de la guía del Espíritu Santo una vida sin pecado. También es salvación de la ira de Dios, es algo escatológico, ¿no? Cuando venga la ira de Dios sobre este mundo y Dios tome justicia, ¿no? Y haga todo el plan que tiene en Apocalipsis, dice que seremos salvos de esa ira. También involucra esto, ¿no? Y en el tiempo final, por último, es la salvación escatológica final, Romanos 13:11, donde nuestra salvación es eterna. Estaremos por siempre con el Señor disfrutando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que cuando hablamos de salvación, hablamos de una nueva posición en Dios, en Cristo. Antes estábamos apartados de Dios y éramos posición de pecador. Cuando uno recibe a Cristo, lo que hace el Señor es cambiar de posición. De pecador nos pasa a hijo de Dios, justificados. Dios nos ve diferente, nos ve como justificados. Así que si el Señor es puramente santo, ¿cómo hacemos nosotros para relacionarnos? La única manera es que el Señor quite el pecado del medio y nos santifique para que podamos tener esa relación permanente con el Señor, ¿no? El Señor lo hace por gracia y por misericordia. ¿Cuál es la obra completa de la obra de la salvación en nosotros? He hecho aquí un cuadro para que podamos tener por lo menos los aspectos generales de lo que es la salvación. Hemos hecho una línea divisoria aquí en celeste, porque la salvación para el hombre tiene una implicancia de algo interno y algo externo. La salvación por nosotros, es lo que Dios a través de Jesucristo ha hecho a favor de nosotros. Y cuando uno recibe a Cristo, todo eso, ¿no? Desde la línea celeste arriba, todo esto funciona así en un segundo. En un segundo el Señor obra. Así que nada de esto es progresivo. Todo lo que está en azul acá arriba es instantáneo. Sucede en el momento que recibo a Cristo en mi corazón. Fíjese cómo Dios cambia mi posición de ahora en adelante desde ese mismo momento. Hemos puesto que hace falta arrepentimiento y fe para que eso sea posible. Eso lo dice la palabra de Dios. Arrepentido del pecado y fe para creer en la gracia de Cristo. Esta es la posición que tenía antes de Cristo. Y esta es ahora la nueva que me da el Señor. Yo antes estaba fuera de la gracia. No había manera de conectarme con el Señor, su gracia, porque yo era pecador y estaba apartado de Él. Pero por el arrepentimiento y fe, ahora Cristo me da su justificación instantáneamente, justos, sin culpa. El Señor se lleva la culpa y dice que nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Eso es ser justificado. Dios ahora te ve como justo. Por eso, de alguna manera también simbólica, dice que arrojó nuestros pecados al fondo del mar y no se acordó más de ellos. Porque habla de esto, ¿no? Que el Señor ahora nos está viendo como justos delante del Señor y ya no se ve más el pecado por el sacrificio de Cristo. También yo, antes de conocer al Señor, era esclavo del pecado. La verdad es que no tenía fuerza para hacer ningún cambio. Yo iba directamente a lo que quería el diablo porque realmente había estado perdido. Por arrepentimiento y fe, entonces obtengo la redención en Cristo. ¿Qué hace el Señor? Me vuelve a comprar. Pagó el rescate. Él hizo todo, yo no tengo que pagar nada, por eso es gratuito. La salvación es gratuita. Ahora soy libre sin deuda. No hay nada que yo deba devolverle a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Así que ni siquiera el agradecimiento es una devolución. No, es simplemente el por fe darle gracias a Dios por lo que ha hecho con un corazón gozoso, adorándole porque le amo. Esa es la motivación correcta. Por amor hacemos todo lo demás, pero nunca en compensación de lo que Él ha hecho algo por nosotros, porque es imposible hacerlo. Deberíamos comprender cuán grande y costosa era la salvación a tal punto de que nadie la podía alcanzar. Por eso Dios decidió que sea gratis, para que toda la persona pueda conocer la gracia del Señor. Antes éramos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, el diablo hacía con nosotros lo que quería, porque estamos a merced de todas sus tentaciones, de todas sus ideas. Así que cuando nosotros por arrepentimiento y fe renunciamos a ese pecado, miren lo que hace. Dios nos pasa de hijos del diablo ahora a hijos de Dios. Hay adopción.
el Señor nos adopta como hijos suyos, a tal punto que dice que el término adopción para los romanos era bien fuerte, ¿no? Y justamente ahí en el libro de Romanos habla de que somos adoptados hijos de Dios. Dice que cuando alguien adoptaba a un hijo, recibía los mismos derechos que un hijo natural, que un hijo que había sido de sangre, ¿no? Así que para ese padre, el hijo natural o de sangre y el hijo adoptivo eran exactamente iguales, recibían los mismos derechos legales y también obligaciones, por supuesto. Pero fíjese lo que significa para nosotros, que cuando recibimos al Señor, cuando somos hechos hijos de Dios, recibimos los mismos derechos legales que Jesucristo. Es decir, tenemos acceso al Padre, podemos relacionarnos con Dios, recibimos el amor de Dios y además dice que seremos coherederos con Cristo en la eternidad. Eso es tremendo, ¿no? Totalmente apartado de Dios a llegar a ese punto. Eso es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que todo lo que es en azul, instantáneo, lo recibo en ese momento. El Señor lo hace por mí, ¿no? Es externo a nosotros, pero esto lo hace el Señor desde allí, desde la eternidad hacia nosotros. Ahora, cuando yo decido aquí, ¿no? Esa decisión, entonces estamos hablando desde lo temporal, de la línea celeste para abajo, todo lo que está en verde aquí, ¿no? Y es que esa salvación, ¿cómo funciona adentro de nosotros? Antes yo tenía una mente corrompida, pero por el arrepentimiento y fe, lo primero que necesito es una regeneración. Esto va primero, número uno. No nos salteamos ninguna cosa. Todo esto está para nosotros, pero esto hace posible, estas tres cosas hacen posible entonces la regeneración. ¿Qué significa? Nueva naturaleza. Hay una transformación del espíritu humano. Mi espíritu se revivifica. Mi espíritu vuelve a vivir otra vez porque hay una relación ahora con Dios. Hay una nueva naturaleza. Esto significa nuevo nacimiento. Dentro de mí siempre estaba la naturaleza hacia el pecado, pero ahora cuando recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y produce la regeneración. Es instantánea también, junto con todo lo demás. Hasta aquí, todo eso es instantáneo, en el mismo momento que recibo a Cristo. La regeneración no es progresiva. En el mismo momento que acepto a Cristo, la nueva naturaleza viene a mí. El Espíritu Santo la trae, la crea, me predispone la mente para que yo pueda andar después en santidad, pueda obedecer a Dios, pueda tener deseos de estar con Dios, de buscarlo a Dios y de seguirle fiel en su camino. Eso lo hace el Espíritu Santo en la regeneración. Es esa nueva naturaleza. Ahora, una vez que me regenera, empieza, ahora sí, una entrega diaria al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que produzca en mí lo segundo, que es la santificación. Es verdad, la Biblia también muchas veces dice que hemos sido santos inmediatamente que recibimos a Cristo, pero tiene que ver con la regeneración, en la posición de santos. Pero todos los días también se habla de la santificación progresiva, de la santificación que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, perfeccionando la santidad en el amor de Dios, dice la Biblia. Así que esta santidad en nosotros, ¿no?, va trabajando dentro de nuestro corazón. ¿Cómo es posible? Y por el Espíritu Santo, Él es el agente transformador en nuestras vidas. Así que ahí es donde se transforma el alma. Recuerden, primero es el espíritu, después viene el alma. Desde el espíritu, porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, empieza a trabajar en nuestra mente, intelecto, emociones, voluntad, conciencia. Todo eso está siendo formado por el Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Por eso nuestra mente empieza a cambiar, nuestra mente empieza a pensar de manera diferente, ya tenemos más deseos de buscar lo que quiere Dios, la lucha está dentro de la carne, la vieja naturaleza, quiere hacer lo malo, pero ahora la nueva que el Señor ha puesto en mí quiere agradar a Dios. Por eso hay una lucha interior y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Así que hay una transformación del alma. Para después, al final, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, se produzca la glorificación. Es la transformación del cuerpo, de lo mortal a lo inmortal. Un día
pues se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, nosotros seremos transformados y nuestro cuerpo será glorificado para estar por siempre con el Señor. Vamos de atrás para adelante. Miren, nadie puede ser transformado en el cuerpo si primero no ha sido transformada su alma. Nadie puede ir con Cristo en su segunda venida si no ha sido santificado. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que, repetimos, nadie va a ser transformado su cuerpo si primero no ha sido transformada su alma. Y ahora viene lo siguiente. Antes de eso, nadie puede ser transformada su alma, nadie puede tener el alma transformada si primero no tiene el espíritu transformado. Fíjese que primero pasa por el espíritu. Si ese proceso no está en nosotros, entonces no hay verdadera evidencia de salvación. Podemos decir qué lindo es que está el culto, qué lindo que está la música, me encantó los sanguchitos que hubo después del servicio, pero eso no significa que soy salvo. Para eso el Espíritu Santo tiene que estar dentro de mí, dentro de mi espíritu, para que mi alma sea transformada. Ahí hay evidencia. Hay evidencia en mi conducta, en mis palabras. Soy diferente porque el Espíritu Santo empieza a transformar mi alma. Entonces sí, un día seré transformado también en cuerpo. Así que básicamente estos son los términos que usamos para la salvación, que implica algo que ha hecho Dios instantáneamente y a partir de ahí qué obra hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es progresivo. Así que el Señor Jesús ha logrado la reconciliación con el Padre Celestial. Ha quitado la culpa para que nosotros pudiéramos relacionarnos con el Señor. Así que el Señor ha hecho esta obra por nosotros y Romanos nos dice que hemos sido justificados, que el Señor ya nos tenía pensado desde la eternidad. Así que un día hemos entrado en esa historia de Dios y su plan eterno empieza a funcionar y nosotros estamos allí porque hemos decidido que el Señor gobierne nuestra vida y que el Señor tome control de nuestra vida. No te olvides, arrepentimiento y fe es esencial para que cada persona pueda recibir la salvación que el Señor nos ha dado. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia, somos hijos de Dios y vamos a perseverar en el Señor porque el Señor ha hecho esa obra maravillosa en la cruz del Calvario por nosotros. Así que es importante que todo esto pase en nuestras vidas. Este proceso de santificación lo hará el Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. Hay algo que debemos entregar, seguramente, porque hay mucha lucha de nuestros deseos. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos para nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, y el Espíritu Santo está diciendo otra cosa. Por eso hay ahí una batalla en nuestra mente. Romanos capítulo 8, versículo 5, nos dice el secreto, y es que todo pasa por nuestra mente. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu nos va a ayudar para que pensemos cosas espirituales, cosas que estén filtradas por el Espíritu Santo y que no andemos en el pecado, porque eso ya hemos sepultado con Cristo para vivir una vida nueva en el Señor. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6. Entonces, ahora sí, tomado del Espíritu Santo, empezamos a andar en la santidad. Vas a tener que tener paciencia, porque el Señor la tiene con nosotros. A veces nosotros no nos tenemos paciencia a nosotros mismos, pero Dios tiene paciencia porque sabe en qué enredo hemos estado antes de venir a Él. Así que Dios empieza a trabajar con nosotros, dándonos seguridad, dándonos ayuda para que nosotros podamos ser vencedores. Y muchas cosas se van produciendo dentro de nuestra vida. La santificación es un proceso que no termina nunca. Hasta que venga el Señor a buscarnos, ahí estará este proceso. ¿Por qué? Y porque dentro de nosotros la vieja naturaleza siempre está. Mira, tú puedes tener 40 años de cristiano y un día no le diste lugar al Espíritu Santo y esa vieja naturaleza te atrapó. E hiciste algo que tú dices, ¿cómo puede ser
si yo hace 40 años que sigo al Señor, mira lo que pasó. Bueno, eso es porque la vieja naturaleza es tan vieja y tan latente como desde el día que hemos nacido. Está ahí para aflorar en todo momento cuando le damos lugar. Por eso necesitamos la guía del Espíritu todos los días. Necesitamos someternos al Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra santificación, nuestra mente sea controlada por el Espíritu Santo, para que después sea fácil que nuestras palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo, que nuestra conducta sea controlada por Él, que podamos influir de manera positiva a los que están a nuestro alrededor. Y eso es posible porque el Espíritu está controlándonos, guiándonos en todo momento. Así que yo te animo a seguir adelante, porque a veces uno puede que se desanime porque no parece como que uno no está creciendo muy rápido en la santificación. Pero fíjese que el apóstol Pablo dice que todos nosotros, mirando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, ¿no? Como a su propia imagen. Es decir, como un espejo. Y si tú piensas en los espejos, piensas en los que tenemos hoy, ¿no? Que tú te ves inmediatamente y reconoces todos los defectos. De hecho, hay algunos que aumentan hasta 3 veces más, ¿no? Lo que tú estás viendo allí. Pero en la antigüedad no eran así los espejos. Eran de bronce y estaban bien bruñidos, estaban bien brillantes. Así que no te veías bien, no era perfecta la imagen que tenías ahí. Eso significa que la transformación en nosotros muchas veces se ve así, no se ve perfecta, se ve una imagen borrosa como si fuera un espejo de bronce platinado, ¿no? Así es como lo estamos viendo. Pero Dios sigue trabajando en nosotros, más allá de lo que pudiéramos ver o no. El Espíritu Santo trabaja, el Señor hace obras en nuestras vidas. Así que yo te animo a seguir entregándote diariamente al Espíritu Santo. Que esta obra santificadora la produzca Él, porque sabes que un día el Señor nos viene a buscar. Está tan cerca la venida de Cristo, todo está cumplido para que Él venga y tienes que estar preparado. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese proceso no te lo puedes saltear. Tienes que estar en ti para que, como a todos nos pasa diariamente, seamos transformados por el Espíritu y podamos reflejar a Cristo frente a las presiones que pudiéramos tener diariamente. Así que te animo a seguir adelante, a confiar en el Señor y que Dios tendrá el control de tu vida en todo momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos recuerde esta palabra, que nosotros sigamos confiando en Él y que podamos ser entonces efectivos a la hora de también poder compartir con otros la salvación que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que somos hijos tuyos, que nos has librado del pecado para darnos una salvación eterna. Gracias, Señor, porque esa salvación también, Señor, se completará el día que tú vengas a buscarnos, porque vas a transformar también nuestro cuerpo. Mientras tanto, Espíritu Santo, santifica nuestra alma. Aquello que no te agrada, quítalo, Señor. Produce en nosotros esa transformación interna donde tú, Señor, estás cultivando nuestros pensamientos, nos ayudas a pensar como tú, a tener la mente de Cristo. Ese proceso, Señor, ahí estamos, para que tú lo hagas diariamente. Confiamos en ti, Señor. Ahora ayúdanos para que lo que nosotros hayamos aprendido, hayamos experimentado contigo, también lo podamos compartir con otros que todavía no te conocen. Que esa salvación llegue también a los que están alrededor nuestro. Haznos instrumentos de tu salvación para honrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.